relación entre la noche de los lápices, la noche de las corbatas. ¿Por qué digo esto? Porque la noche de los lápices, o sea, uno podría encarar de muchas maneras lo que sucedió. Contar un poco el relato, lo que pasó, bueno. Pero a mí me interesa el tema jurídico de lo que hacían los familiares. O sea, una vez que alguien desaparecía, que se lo secuestraban y no se sabía dónde estaba, los familiares buscaban el paradero de esa persona en distintas dependencias estatales, incluso en iglesias, ¿no? Bueno, ahora nos va a contar Gustavo lo que puede aportar. Y uno presentaba habeas corpus, o sea, que aparezca esa persona para que sea puesta a disposición de la autoridad competente. Y lo que se le respondía del Estado era que no estaba en ningún lado. No había persona, no había corpus. Y a los estudios jurídicos que trataban de motorizar esos habeas corpus también los perseguían. Y bueno, y me acordé de ese episodio, Gustavo, que también vivimos juntos, de Mar del Plata, de la noche de las corbatas, ¿no? De este juez Hoff y de la noche de las corbatas. Así que bueno, Gustavo, por eso te convoco. Tiene muchísimo que ver con, por supuesto, con nuestra materia, con la represión, con la última dictadura. Y pronto se va a cumplir un nuevo aniversario de la Noche de los Lápices y bueno, por eso estamos acá. Así que todo tuyo, Gus, lo que quieras aportar, bienvenido. Bueno, gracias Sebastián, gracias Alan por invitarme a su espacio. Siempre le digo a los estudiantes, para nosotros los que somos docentes, poder compartir con otros docentes es una hermosa tarea. Con Alan compartimos un aula a la noche en Teoría del Estado, con Sebastián hemos compartido muchos encuentros y eso nos enriquece a nosotros. Y como bien dice Sebastián, la noche de las corbatas y la noche de los lápices son una foto de una película. Esto es muy importante porque ustedes cursan Teoría del Estado. Entonces, cuando aparece una foto adentro de una película, lo que tenemos que observar es la película. Terrorismo de Estado, doctrina de seguridad nacional, es decir, en un contexto en donde una América Latina estaba convulsionada toda la década del 60, del 70, el mundo estaba convulsionado a partir del triunfo de la Revolución China, del Mayo francés, de la Primavera de los Pueblos en Praga, de movimientos en Nicaragua y en México, de la Revolución Cubana, del hipismo, del inicio del rock and roll, de los jóvenes, de la pastilla anticonceptiva para la mujer, que fue un pequeño, gran hito de liberación de la mujer. En medio de ese contexto, los jóvenes entienden, algunos de ellos, que la política estaba asociado a las armas, que bueno, que la democracia burguesa no servía para mucho, y entonces tomaron el camino de las armas. Esto hizo que grupos armados en América Latina, con diferentes nombres, se vayan multiplicando, y en el caso de América Latina y el Cono Sur hubo un hito muy importante que fue la llegada de Salvador Allende en Chile. ¿Por qué fue un hito importante? Porque ya había triunfado la Revolución Cubana. A pocas millas de Estados Unidos tenía un gobierno socialista, pero revolucionario. Ahora tenía un presidente que se identificaba como marxista, socialista, masón en Chile. Esto pone alerta rojo a Estados Unidos y empieza a mirar nuevamente el Cono Sur y empiezan los procesos dictatoriales. Había uno que era el de Paraguay, que era preexistente, pero a partir de ese hito empiezan las dictaduras en América Latina con ese plan de doctrina de seguridad nacional y el plan Cóndor, que era de interrelación entre los estados, ni más ni menos con un plan sistemático de asesinar, matar personas. Conceptualmente, terrorismo y terrorismo de Estado, ¿sí? Nosotros podemos armar un grupo terrorista. Mañana, no sé, salimos a matar policías. Eso es un grupo terrorista. Totalmente punible, asqueroso. Seba dice que algunos compañeros no pueden ingresar.
que lo tienen que hacer. ¿Está, Sebastián? ¿O me dejaron así? Estos me invitan, después se van a desayunar. Entonces, nosotros podemos armar un grupo terrorista, ¿sí? Y eso es totalmente punible y es condenable. Ahora, el terrorismo de Estado, como bien dice Sebastián, cuando vas a un juez y el juez no solo no te da respuesta, sino que es cómplice de ello. Cuando vas a la policía a denunciar la desaparición forzada de una persona y el mismo policía que te tiene que tomar la denuncia es el que estuvo hace media hora en tu casa secuestrando a tu hijo o a tu hermano, donde no tenés organismos institucionales de ninguna índole, eso se llama terrorismo de Estado. Un Estado para sembrar terror. 365 campos de concentración ubicados estratégicamente en nuestro país. Nosotros acá, yo estoy en Berazategui con Urbano Bonaerense, teníamos un centro de detención llamado El Castillo de Plátanos, al lado el Pozo de Quilmes, en donde allí estuvieron algunos de los chicos de la Noche de los Lápices, algunos de ellos violados allí, tuvieron hijos en cautiverio, no se sabe sobre la suerte de sus hijos. Entonces el terrorismo, esto lo aclaro porque muchas veces, en los 80 se llamaba esto teoría de los dos demonios, cuando decía, bueno, a ver, los militares mataban, pero los terroristas también mataban. Sí, sí. Esto no lo hace ser menos terrorista. O sea, secuestrar y matar a una persona, como hacían los montoneros, la FARC o la FAP, no los hacen menos terroristas ni menos asesinos, ¿sí? Pero sí hay una diferencia sustancial cuando el que te tiene que brindar seguridad, el que te tiene que garantizar el orden, el que tiene que hacer respetar la ley es el que la viola. Esta es la diferencia sustancial entre terrorismo ordinario y terrorismo de Estado. La ETA, por ejemplo, en España, o Sendero Luminoso en Perú, o la FARC en Colombia, si se convierten en gobierno, en Estado, eso lo convierte en algo 10 veces peor porque el Estado, como ustedes han aprendido en esta materia, es una agencia que reclama con éxito el monopolio legítimo de la coacción física, como decía Weber. Entonces, en ese paraguas de una América dictatorial con dictadores legitimados por más o menos grupos de personas, por ejemplo, en Chile la legitimidad de Pinochet era muy alta. En Argentina había grupos que legitimaban el golpe. De hecho, ustedes habrán escuchado hasta el día de hoy, decía, por ahí algunos de sus familiares suyos que dicen, no, yo en aquel entonces caminaba por la calle, nunca me pasó nada, yo iba a trabajar, iba a estudiar, como si, viste, no pasaba nada en aquel entonces, o decía, sí, la verdad es que sí hubo desaparecidos, pero andaban en cosas raras, por algo será. O sea, eso es una manera discursiva de legitimar. Es como que digan, bueno, yo no tengo ningún familiar muerto de cáncer, y digo, no, cáncer, no sé, yo no tengo ningún familiar muerto de cáncer, la verdad que yo no conocí ninguna persona que tenga cáncer. Bueno, pero acá hubo el número que ustedes quieran, 30.000 es un número, pero el número que ustedes quieran, 30.000, 50.000, 14.000, 17.200, no sabemos nunca el número real, quizás no lo sepamos nunca, no interesa demasiado, es solo un número, pero ese número está cargado de personas, de historias, de vidas cotidianas, de hijos que no están, de hermanos que no están, de primos que no están, en una sociedad totalmente intolerante, en una sociedad donde el Estado venía, entraba a tu casa y hacía cosas desde lo más banales y absurdas, como mirar si tenías el libro El Principito, que estaba prohibido, o el diccionario Salvat, que estaba prohibido. Un diccionario está prohibido, ¿sí? De las cosas más infames y absurdas hasta cosas sustanciales, como es el asesinato sistemático de todo un grupo. ¿Y a quiénes?
Por eso digo, la foto es parte de una película. Las corbatas de Mar del Plata tienen que ver con los abogados. Como dijo Sebastián, con los abogados que presentaban habeas corpus y fundamentalmente con abogados laboralistas. Si miran las historias de cada uno de ellos, si miran las historias de los abogados laboralistas, son distintas, con distintas tradiciones. Algunos militantes del PRT, otros militantes del peronismo, otros eran abogados laboralistas que no tenían ningún tipo de vinculación ni militancia, pero en todos ellos había un denominador común, con historias totalmente heterogéneas, pero un denominador común, que era que defendía a los laburantes. Es un abogado laboralista comprometido por los derechos de los trabajadores, porque el 14 bis se haga carne, se haga real, se haga... donde algunos de ellos proponían cosas bastante innovadoras para la época. Y por supuesto que presentaban recursos de habeas corpus. Aquellas personas que no se sabía, todavía no existía en la Constitución el habeas corpus, pero había antecedentes de utilización de recursos de habeas corpus. Es decir, ¿a dónde está el cuerpo? ¿Qué hicieron con tu hermano? ¿Qué hicieron con tu viejo? Algunos aparecieron asesinados. La diferencia entre asesinados y desaparecidos es que el desaparecido no se conoce rastro alguno. Un día se lo llevaron de la casa o del lugar de trabajo. Y se llamó, ¿saben por qué se llamó la noche de las corbatas? Porque fue un día que desaparecieron y los llevaron todos al mismo campo de concentración. Entonces entra un militar y dice, ¿y esto qué es? ¿La noche de las corbatas? Dice, porque estaban todos vestidos, algunos los sacaron de sus oficinas o los sacaron de un juicio, salieron de tribunales y entonces la mayoría tenían corbatas, pero obviamente tenía que ver con los abogados y con esa característica que los abogados tienen de usar corbatas. Seba no, pero hoy ha cambiado mucho eso, pero nosotros cuando empezamos a dar clases en la facultad, por ejemplo, hasta los propios chicos iban todos, o gran mayoría en corbata, ¿no? Y la noche de los lápices tiene que ver con una reivindicación histórica de los estudiantes secundarios de simplemente ir a su lugar de estudio de una manera más accesible, el boleto estudiantil. Entonces, al reclamar por el boleto estudiantil, que había sido un reclamo histórico, el 16 de septiembre de 1976 se llevaron esa misma noche a un montón de chicos estudiantes secundarios que reclamaban por el boleto estudiantil. En la volada, por supuesto, como todo, porque si bien había una inteligencia, y no es que se llevaban a cualquier persona, a veces sí, a veces se llevaban a alguien que estaba en la agenda de otro, digamos, la idea era sacar información, pero si ustedes miran las estadísticas, no es que un día se volvieron locos y se llevaban a cualquier persona, no. Las corbatas no se llevaban a cualquier abogado, se llevaban a los abogados laboralistas, comprometidos con los trabajadores. A los estudiantes se los llevaron básicamente a los estudiantes que tenían algún tipo de militancia. Y la militancia no es algo malo, sino todo lo contrario. Te secuestran, te torturan por estar comprometido por la sociedad. Independientemente de hoy con el diario El Lunes, las críticas que podemos hacer a los 70 y a la lucha armada, todo lo que ustedes quieran. Pero sin ninguna duda, no eran chicos que estaban comiendo pizza en su casa y mirando la televisión y a Mirta Legrand a comer al mediodía, sino eran personas comprometidas con su sociedad, algunos acertados y equivocados como cualquiera de todos nosotros. Y ese 16 de septiembre se llevaron básicamente a los chicos de Bellas Artes, que eran los que más luchaban, pero acá en Berazategui, por ejemplo, hubo 3 estudiantes desaparecidos, Estigarribia, Blanco y San Martín, de un colegio técnico llamado el Politécnico. Es decir, que eso también se difuminaba en todo el país y en todas las provincias, cada uno con características distintas. Les recomiendo ver un gran documental que se llama
Sol de noche. Es una microhistoria, Sol de noche transcurre en San Martín, en un lugar en Jujuy, que es el lugar que proporcionalmente más cantidad de personas desaparecieron. Proporcionalmente, es un pueblo muy chiquitito. Vieron que ustedes, aquellos que nosotros estamos todos tomando mate, ¿no? Ahora, me imagino que Sebastián, como obligación, no solo tiene que denme 2 segundos, sí. Perdón, ¿eh? El sol de noche es, decía, aquellos que toman mate, la condición de regularidad de teoría del Estado es aprobar los 2 parciales y tomar mate, digamos, es condición regular. Los que toman mal mate toman con azúcar y posiblemente tomen con azúcar Ledesma. Bueno, Ledesma se fabrica en ese lugar, en Ingeniero Ledesma. El empresario, el dueño de la empresa Ledesma, los Blaquier, en esa noche del apagón, por eso se llama sol de noche, quien le provee la luz a Ingeniero Ledesma o a San Martín es Ledesma. Esa noche, Ledesma apaga la luz de toda la ciudad y se llevaron también un montón de estudiantes, aprovecharon que era enero, los estudiantes de Jujuy iban a estudiar a Córdoba o a Tucumán, entonces aprovecharon en enero que volvían los estudiantes al lugar y desaparecieron. Y desapareció Aredes. ¿Quién era Aredes? Aredes era un intendente radical antes del golpe, que fue el primer intendente en cobrarle impuestos a Ingeniero Ledesma, a los Blaquier. Y aparte era médico de la empresa, y la empresa entendía que era un médico que le daba muchas licencias a los empleados. Entonces, una noche lo desaparecieron a Aredes. 2 veces lo desaparecieron en realidad. Desaparecieron, lo tiraron por la ruta y después lo vuelven a tirar. ¿Por qué me interesa ese documental? Porque en una microhistoria muestra la complicidad del empresariado, de la iglesia, porque aparte van a entrevistar al cura, y el cura es una cosa imperdible lo que dice el cura. Dice, los chicos eran todos buenos acá, hasta que fueron a la universidad. Cuando se fueron a la universidad y se volvieron en comunistas, el pueblo se desbarató. ¿Qué puede esperar usted de un comunista? O sea, justificando, y después el de relaciones, el jefe de personal de la empresa diciendo así abiertamente, yo agarraba un changuito, le dábamos máquina lo torturaban hasta que cantaba. Cuando cantaba agarrábamos al otro, le dábamos máquina, o sea, con una impunidad. Y esta es la parte más romántica el mejor de los sentidos de la palabra. Su esposa, Aredes, marchó todos los jueves de su vida, todos los jueves hasta que se murió, en una plaza solita, sola, girando en una plaza inhóspita de Jujuy, reclamando el cuerpo de su marido. Falleció sin saber. Paradojas de la vida, se supo al poco tiempo de la muerte de Olga que había pasado con Aredes. Desapareció el cuerpo. Pero todavía tenemos un montón de cuerpos que no han aparecido, por eso son desaparecidos. Acá en Berazategui, 121, por ejemplo, desaparecidos. No asesinados, desaparecidos. No se sabe
qué pasó con su cuerpo. Y por supuesto, muchos hijos, hoy la lucha de las abuelas de Plaza de Mayo es recuperar las historias de todos aquellos que nacieron en cautiverio y que no se sabe la historia de ellos. Con lo cual, está muy bueno esto porque estas materias no son de historia, o cuando nosotros apelamos a la historia es para pensar el presente. Porque todo el tiempo las dictaduras nos golpean la puerta de nuestra casa, de alguna u otra manera. Es una historia viva. Mucha gente de la edad nuestra digo, no de ustedes, sino yo soy de una generación que nació para aquella época. Muchos de gente de mi generación nacieron en cautiverio, sin saber quién eran los padres. Algunos inclusive viviendo en la casa de los asesinos de sus padres y no sabían su identidad. Por eso decía y empezaba de esta manera que la noche de las corbatas y la noche de los lápices es la expresión empírica, un caso, una pequeña foto dentro de una película de horror de lo que significa las dictaduras en América Latina y en Argentina. Argentina, hoy vivimos en la etapa democrática más importante de nuestra historia. Nosotros tuvimos golpe de Estado en el 30, en el 42, en el 55, en el 57 un golpe raro, en el 66, en el 76. Es decir, piensen ustedes que en toda la vida democrática, hasta el 83, los únicos que habían terminado la presidencia de la Nación habían sido Hipólito Yrigoyen, 16-22, Marcelo T. Alvear, 22-28, y Perón en su primera presidencia, ningún otro. Hoy vamos a cumplir dentro de poco casi 40 años de vida democrática, con todas las críticas que le podemos hacer a nuestra democracia. Pero ahora en septiembre y en noviembre vamos a presenciar el hermoso rito que es ir a votar cada 2 años. Ese momento único e irrepetible donde todos somos iguales de verdad. Hace poco, estos días se cumplieron años de la Revolución Francesa. Libertad, igualdad y fraternidad. La democracia, o por lo menos la votación, es uno de los momentos más igualitarios de cualquier derecho. Ustedes que estudian derecho van a ver que dice que los derechos son para todos iguales. A veces no son así. Pero en elecciones sí. El día que vas a votar, el cartonero que pasa acá o los laburantes que están haciendo el pozo de agua acá en este momento, o el empresario, el tipo más rico del país, el voto vale 1. 1. Somos iguales de verdad. Esto nos lo da la democracia. Por lo tanto, me parece que la democracia, a pesar de todas las críticas y los problemas que podemos ver, no hay posibilidad alguna de tomar resoluciones sin una vía democrática y sin tolerancia hacia el otro. La dictadura fue producto de años de desencuentro y de años de intolerancia, de pensar de que yo soy bueno y el otro es malo. Entonces, como el otro es malo, yo tengo derecho a matarlo. Gustavo, sí. Te quería preguntar, vos tenés una larga militancia en el Partido Radical. Digamos, históricamente, ¿cómo se recuerdan estas fechas puntuales de episodios represivos de la dictadura? ¿Tuvo algún rol autocrítico el partido? En el seno de la militancia, ¿cómo se recuerdan estos episodios? Mirá, nosotros marchamos del año 83, en los 24 de marzo, como marchan todos los partidos políticos. En el caso particular del radicalismo, fue el que hizo la comisión. A ver, les recuerdo a todos, ya que me metes en ese terreno, en el 83 había 2 candidatos, Raúl Alfonsín y Luder. El último decreto de la dictadura fue de autoamnistía. Autoamnistía. ¿Qué quiere decir? Que no se podían juzgar a los militares. El peronismo decía, está bien, nosotros vamos a respetar eso. El radicalismo decía, nosotros vamos a juzgar.
Digo esto porque a veces la historia es media chueca, ¿no? Miran para un solo lado. El peronismo no estaba de acuerdo con juzgar, de hecho no formó parte de la CONADEP, el peronismo. Más aún, cuando gana Alfonsín, lo convida al candidato opositor que fue Luder a ser presidente de la Corte Suprema de Justicia. Y no aceptó tampoco. Hizo la CONADEP, puso a Ernesto Sábato, me imagino que habrán leído el Nunca Más. Eso fue producto del primer gobierno democrático. Y empezó el juicio de las juntas. De vuelta, juicio de las juntas es una foto en una película. Chile, cuando vino la democracia, Pinochet fue senador vitalicio. Recién ahora, y los convido a mirar el proceso chileno en este momento, porque por primera vez Chile va a tener una constitución democrática ahora. La están discutiendo en este momento. Pero Pinochet se fue del gobierno, pero era senador. Es como que, a ver, como que Videla sea senador hoy, ¿sí? Uruguay, con todo lo que quiero a los hermanos uruguayos, Uruguay dice, convocamos a elecciones, pero ¿sabes qué? Vos y vos no se pueden presentar. Perfecto. Se presentaron con una democracia de esa manera. Paraguay se va Stroessner y sigue gobernando el mismo partido político hoy. La única vez que ganó un partido que no era el Colorado, lo bajaron de un plumazo al presidente. Brasil dijo, nosotros convocamos elecciones, pero armamos los partidos políticos nosotros. Argentina, y en esto sí, digamos, tenemos, bueno, según los más optimistas o pesimistas, tenemos cosas para sentirnos orgullosos. No existió ningún juicio en ninguna de las historias de la humanidad como este. El juicio a las juntas militares, donde Videla, Macera, Agosti y Lamidoso estaban ahí con todo el poder. A ver, yo dije que iba a ser lo más breve posible, perdón, Seba. Pero... No, Gustavo, la clase es tuya, por favor, quédate todo lo que puedas porque para eso te convocamos. Hice muchos kilómetros con Horacio Jaunarena por la ruta, que fue ministro de Defensa. Contaba anécdotas como, por ejemplo, ustedes conocen a Julio López, me imagino. Julio López fue un desaparecido en democracia. Después de 30 años fue a los juicios y al tipo lo desapareció después de 30 años. ¿Qué pasaba en los juicios a las juntas? Iba una persona a declarar y a esa tenían que cuidarla. Porque a ver, cuando Alfonsín asume el 10 de diciembre de 1983, los del servicio de inteligencia son los que estaban ayer. Claro, los policías fueron los que ayer metían máquina. Los jueces eran los mismos que negaban el habeas corpus. Perdón, María, no te escuché. No, que lo más significativo es que fue una iniciativa muy cercana a finalizar la dictadura cívico-militar. Eso es. Fue uno de los primeros decretos de Alfonsín. Muy valiente. Muy arriesgado. A ver, yo quiero poner en situación, ¿qué decía Horacio Jaunarena? Nosotros festejamos los primeros 100 días de democracia. El último presidente que había terminado había sido Perón en su primera presidencia, 50 años. Con lo cual, ¿saben cuál era la bolilla 1 de Alfonsín? Era terminar el mandato. Como Corno, de hecho hay un libro, acá lo tengo, que era del Consejo de la Consolidación de la Democracia. Todos los cráneos del país pensaban decir, ¿cómo hacemos para que el presidente dure 6 años? Y le entregue el mandato presidencial a otro presidente democrático. No había ocurrido nunca. Jamás. Cuando Alfonsín le entrega la banda presidencial a Menem, es un acontecimiento histórico que no había ocurrido jamás. Porque cuando Irigoyen se la entrega a Marcelo T. Alvear, era de su mismo partido político.
Cuando Marcelo Telvier se lo entrega a Irigoyen, era de su mismo partido político. Y cuando Perón se lo entregó a él mismo, bueno, se lo entregó a él mismo. No existió otra alternancia. Nunca. Alfonsín, si bien se tuvo que ir 6 meses antes de tiempo, entre otras cosas por esto, hicieron levantamientos militares, carapintadas. Entonces, y contaba que a los tipos había que cuidarlos, porque venían de declarar que le habían metido picana a los que estaban dando vuelta por la calle. ¿Y quiénes los cuidaban? El mismo policía que ayer estaba en operativos. Entonces no se sabía de qué bando. Contaba una anécdota, Horacio, que todas las mañanas, cuando él iba a su despacho, iban los gurkas a los tipos así. No te olvides la anécdota, no te olvides, pero no lo podés convocar para uno de los miércoles a Urarena. Estamos grabando. Después te cuento. Dale. Seguí con la anécdota, perdón. Y entonces dice que revisaba todos los días, venía la policía, revisaba, a ver si había alguien lo estaba escuchando. Claro. En definitiva, no le voy a contar toda la anécdota, lo escuchaban permanentemente. Hablaba por teléfono y aparecía voces. Cosas muy graciosas e insólitas también. Es decir, los servicios de inteligencia, los policías, todo estaba a flor de piel. Y Videla ayer era alguien que tenía muchísimo poder y estaba en el banquillo de los acusados. Bueno, sin ir más lejos, Estiuso se terminó de ir hace pocos años de la CIDE. Exactamente. Estaba en la época de Lanuse. Exactamente. Entonces, después vino la ley de obediencia de vida y punto final. Lo que éramos de la juventud nos gustó mucho eso. Alfonsín nos explicó muchas veces por qué lo hizo. Estuvo en riesgo la democracia, porque los militares se levantaban en armas y cada vez que los militares se levantaban podía venir una nueva dictadura. Y entonces, ahí la diferencia es que por primera vez la gente salió a la calle. Y fue ese famoso discurso Felices Pascuas. ¿Por qué? Bueno, tenía toda la gente ahí armada. Yo estuve en esa plaza. Nos daban un papelito de que si venía la dictadura teníamos un ariscafo al Uruguay para irnos. O sea, esa era la situación. Armada la gente hasta los dientes, los militantes armados por si se enfrentaban a los militares. Y en ese momento se hizo el punto final, obediencia de vida, en ese contexto. Bueno, después vino el indulto de Menem, sin esquivar el bulto, Sebastián, de esto de la autocrítica. Por supuesto que aquellos que estábamos en aquel entonces no entendimos el punto final de obediencia de vida. Con el diario del lunes lo pudimos comprender un poco más. Julio López demuestra esto. Después vino los indultos de Menem, dejaron todos en libertad y después volvieron los juicios a la verdad en el tiempo del kirchnerismo. Y cuando el Kirchner bajó el cuadro, hizo el famoso discurso diciendo: vengo a pedir disculpas en nombre del Estado por tantos años de silencio. Y Alfonsín, muy enojado, lo llamó por teléfono. Y le dijo: no solo no hubo silencio por parte del Estado, sino que se los juzgó a los militares y tenían reclusión perpetua. Militares, y les recuerdo, civiles también. Martínez de Oz, ministro de Economía, Chicago Boys, y Firmenich, Bacanar Baja Perdía, entre otros, eran los montoneros, no por terrorismo de Estado, sino por terrorismo común. Los indultos presidenciales de Menem fueron no solo a los militares, sino a los civiles, a los montoneros. Entonces, después se reabrieron los juicios, y bienvenido que se reabrieron los juicios, porque
porque esto nos da justicia. Y termino con esto, para no ahondar, y aparte tengo que seguir tomando examen. Huntington decía, un autor, decía, y Linz, las transiciones a la democracia tienen un dilema irresoluble. Después de una dictadura, si vos juzgás a los militares, se te debilita tu gobierno, porque vas a tener consecuencias graves. O sea, vas a tener, primero que hurgás el pasado permanentemente, el pasado te viene al presente, y después vas a tener consecuencias. Si vos no juzgás, la democracia nace sin justicia. En cualquiera de los dos casos ganás y perdés cosas. Una transición a la democracia no es algo sencillo de abordar. Es cómo haces para vivir cuando hasta ayer unos mataban a otros, le metían picana eléctrica al útero de una mujer embarazada. Y allí estaba el torturador, estaba el médico que decía a ver si aguantaba el cuerpo o no, estaba el que limpiaba el piso en el campo de concentración. Estaba el cura. En el caso de La Noche de los Lápices está el alemán von Wernich. ¿Te acordás? Exactamente. El cura, que los que no confesaban con la picana trataban de que haya una confesión religiosa. Así que La Noche de los Lápices y La Noche de las Corbatas eran, con algunos tenían una hazaña particular. A los judíos, por ejemplo, los torturaban de una manera particular por ser judíos, o a los testigos de Jehová, porque un poco lo que venía a reivindicar es esa vieja tradición católica, apostólica, romana, occidental. Entonces, todo aquello que no respondía a esas órbitas. Así que nosotros somos productos de ese dolor, de una sociedad quebrada, de una sociedad donde la democracia no tenía sentido. Los primeros 2 años de los 2 presidentes, les guste más o menos, pero los 2 presidentes no tenían la idea de que el otro, en el caso de Alfonsín, de que el otro, porque era peronista, era un enemigo. Y Menem, con todas las dificultades que tuvo, tampoco pensaba que los otros de otros partidos políticos eran enemigos. Después nos desviamos de vuelta en el rumbo. Entonces pensamos que el otro, porque es de otro color político, es alguien que no merece, no merece ni ser escuchado. Entonces, si vos... Es antipatria, es el enemigo. Y esto sí me gustaría, ya ni como profe, ni como nada, de verdad me gusta, porque lo siento así, porque estoy convencido de eso. Hoy volvimos vos votás a Macri, sos antipueblo, antipatria, oligarca. Vos votás al kirchnerismo y sos un choriplanero y por algo te compran. Por suerte la política es mucho más compleja que eso. Ojalá fuese tan lineal y tan sencillo. Hay una heterogeneidad de cosas. Así que lo que peor pueden hacer ustedes como jóvenes es mirar al otro como un distinto, como alguien que, como distinto está perfecto, pues somos distintos, está buenísimo eso. Porque a uno le gusta el celeste, a otro le gusta el blanco, a otro le gusta el negro. Y a unos le gusta, entiende la igualdad de una manera y otro entiende la igualdad del otro. Pero el otro no es un enemigo. El otro piensa distinto, nada más. Nada más. Tan sencillo como eso. Gus, ¿tenés 2 segundos para que te hagan alguna pregunta, si alguno quiere? ¿Sí? Aprovechen que está aquí el profesor Gustavo y quien quiera preguntarle algo, hacer algún comentario antes que se tengan que ir. O crítica, pueden criticarme. A ver ahí, María Jade. Hola, ¿qué tal? Lo saludo, que antes no lo saludé. Mi pregunta, y también como una especie de pensamiento que tengo, tratando de no ser valorativa, porque con este tema en particular
suelo meter muchos aspectos de mis valores, es si la participación política se vio afectada por este plan sistemático de la dictadura cívico-militar del 76, y si se desencadenó finalmente como parte de esa persecución a personas que tenían diferentes pensamientos, llamándolos insubordinados, si se generó o si ven que se generó una depresión por parte de la juventud que llega hasta los días de hoy, en el sentido de la participación política, y si también, como hablábamos ayer, Sebastián, en relación a los textos que vimos al final de la clase de Favaloro, si hay cierta apatía política. Yo creo que sí, como que quedaron varias marcas de cierto miedo o de cierto no querer hablar por miedo a, o sea, ¿dónde queda esa libertad de verdadera expresión? ¿Hay una verdadera libertad de pensamiento o no? O si está media limitada. Bueno, gracias, María Jade. Mira, al principio lo que ocurría en el 83, con la recuperación de la democracia, lo que existía es no solo miedo, espanto, terror, porque el terrorismo de Estado, entre otras cosas, es ideológico. La dictadura militar tenía una frase, porque eran geniales en reducir en pequeñas frases un concepto que es de recontra profundo. Tenía una propaganda que decía, cada cual en lo suyo, defendiendo lo nuestro. ¡Wow! Cada cual en lo... ¿Qué te decía? Flaco, ¿sabés lo que vos tenés que hacer? Estudiar. No milites. Cada cual en lo suyo. ¿Sos laburante? Andá a laburar. Cada cual en lo suyo. ¿Sos mujer? Ponete a cocinar para tu familia. Cada cual en lo suyo, defendiendo lo nuestro. Ocupate de vos. Cada cual en lo suyo. Están desapareciendo del lado, mientras no salpique para tu lado, vos no viste nada. Cada uno tiene su rol. Entonces, toda la etapa más, la generación más grande, María Jade, tenía mucho miedo. Pero los jóvenes no. Los jóvenes, ya con la última etapa de la dictadura, se animaron cada vez más. Desde expresiones artísticas, desde el rock, desde las expresiones artísticas de pinturas, desde los Boy Scouts, desde las iglesias, desde partidos políticos. Cuando viene el 83, los jóvenes, miren, hoy el peronismo tiene 2.200.000 afiliados y el radicalismo tiene 1.700.000 afiliados. Si ustedes miran, la gran mayoría se afiliaron en aquella entonces. Porque la gente iba, no te preguntaban a vos si te querías afiliar, la gente iba a los partidos políticos a afiliarse. Y eso, durante la primera etapa de la vida democrática, pasó. La gente participaba de cualquier cosa. Entonces, ante tu pregunta, ¿generó miedo? Sí. En una capa más grande, sí. En las jóvenes, no. De hecho, si ustedes miran la foto del cierre de campaña de Luder y de Alfonsín, dicen que hubo 1 millón de personas en cada uno de ellos. Nunca más ocurrió una cosa así. ¿Y por qué no ocurrió más? Y ahí va la segunda parte de tu pregunta. ¿Qué pasa que hay más apatía? Alfonsín decía, con la democracia se cura, se educa y se come. Y hoy, después de casi 40 años, con la democracia, no se cura, no se educa, ni se come. ¿Esto significa que la democracia no sirve? No. Es condición necesaria para, pero no suficiente. Eso se llama las promesas incumplidas de la democracia. Y mucha gente que se comprometió en el 83, en el 87, de todos los partidos políticos, porque todos los partidos eran fuertes, el radicalismo, el peronismo, el partido intransigente de Allende, la UCD, los liberales con Álvaro Alzogaray, que habían sido parte de golpes y que entendieron algo parecido a la democracia cristiana, todos los partidos políticos empezaron a participar. Pero
a lo largo del tiempo nos encontramos una brecha más grande entre representantes y representados. Entonces, vos te encontraste con que esa primavera democrática donde dijiste, bueno, ahora es nuestro momento. Y después vino punto final, obediencia a vida, indultos, privatizaciones, desocupación, desigualdad social. Una Argentina en donde la educación era un lujo, en donde la redistribución de la riqueza era bastante equitativa. Y nos encontramos, en la década del 90 empezó acá, a 10 cuadras de mi casa, un country en donde en verano la gente tiene la pileta llena y Kennedy Sur al lado, donde no tiene agua. Entonces, las desigualdades sociales en una Argentina con pampa húmeda, con minería, con petróleo, con todo lo que a ustedes se les ocurra, tenemos una Argentina que ninguno de nosotros nos gusta de todo como vivimos. Y si a eso le agregamos esos problemas políticos en donde, bueno, viene un presidente y dice, el anterior fue la peor basura que existió y ahora yo soy un genio total y vengo a solucionar